Teorías socioeducativas en América Latina. La primera es el funcionalismo educativo. Esta es creada por Durkheim, ya que él sostiene que la función colectiva de la educación es adaptar al niño al medio social, convirtiéndolo en un individuo útil dentro de la sociedad. Existen 8 supuestos de esta teoría. La primera es la socialización es un hecho educativo. La segunda es las instituciones como la escuela son instrumentos para el mantenimiento de la totalidad social. La tercera es la escuela y la familia son instituciones esenciales como agentes socializadores. La cuarta es la escuela es un organismo especializado de la sociedad. La quinta es la escuela consigue sus metas por su forma y organización. La sexta asegura la formación de trabajadores con técnicas especializadas y universales. La séptima es la escuela cumple su labor de socialización en su función de crear nuevas generaciones. La octava es que la escuela cumple con la función de seleccionar los recursos humanos de acuerdo al mérito y al logro. Teoría del capital humano. El desarrollo de esta teoría explica los fenómenos macroeconómicos que son el crecimiento nacional que intervienen factores capital y de trabajo. Un tercer factor que considera el conjunto de habilidades y capacidades del trabajador. La OCDE define al capital humano como el conocimiento, las competencias y otros atributos que poseen los individuos y que resultan relevantes a la actividad económica. Teoría keynesiana. Esta teoría surge en el contexto económico internacional, pero sobre todo en los Estados Unidos, ya que se enfrentaba a diversos problemas que cuestionaban el pensamiento económico prevalente. Según John Maynard, los supuestos clásicos sobre la mano invisible como regulador de la actividad económica, la existencia de las competencias perfectas y el equilibrio económico fueron cuestionadas por John. La economía del bienestar se refiere a las inversiones educativas. Se le nombra la economía de la educación a la ciencia económica que surge a través de conflictos y crisis mundiales. Teoría del desarrollo. Esta teoría empieza a partir de la modernidad, ya que debía encajarse fundamentalmente como un fenómeno universal, una etapa social que todos los pueblos deberían lograr. Esta teoría concibe el desarrollo como la adopción de normas de comportamientos, actitudes e ideas identificadas con la racionalidad económica moderna, caracterizada por la búsqueda de la productividad máxima, la generación de ahorro y la creación de inversiones que llegaron a la acumulación de permanentes riquezas de los individuos y en consecuencia de cada sociedad nacional. Esta teoría busca localizar los obstáculos a la implantación plena de las sociedades existentes a la sociedad ideal. La teoría de la dependencia. Esta teoría intenta explicar las nuevas características del desarrollo dependiente que ya había implantado en muchos países. Abría el camino hacia la comprensión del desarrollo y del subdesarrollo como resultado histórico del desarrollo del capitalismo como un sistema mundial que producía al mismo tiempo el desarrollo y el subdesarrollo. Teoría del sistema mundo. En los años 50, Preifis hablaba acerca de una periferia mundial y con el debate en torno a la teoría de la dependencia se forja esa nueva idea. Según Dos Santos, esta teoría busca analizar la formación y la evolución del modo capitalista de producción con un sistema de relaciones socioeconómicas, políticas y culturales. Destaca la existencia de un centro, una periferia y una semiperiferia, además de distinguirse entre las economías centrales. La globalización es un proceso creciente de la internacionalización industrial del comercio impulsado por el libre flujo de mercancías y capitales que ha establecido de una manera exponencial con la utilización de la tecnología. Cuando se habla de libre flujo de capitales, hablamos de 3 tipos de capital: capital comercial, capital productivo y capital financiero. Implicaciones en el mundo. Implicaciones sociales. La comunicación y la transferencia de información, accesibilidad de servicios, tecnología, conocimientos, costumbres hacia la cultura, replantear identidad, familia, valores, etnia. Implicaciones económicas. Cuando hablamos de implicaciones económicas, nos referimos a las aperturas económicas para acceso a negocios y transacciones entre países, aunque sus lineamientos se deja desprotegido a los más vulnerables del tercer mundo y de los mismos desarrollados. Implicaciones políticas. Ha provocado problemas como el terrorismo, ya que muchos grupos han sido excluidos de la cultura central que establece los parámetros que según ellos deben funcionar en el mundo y la humanidad. Implicaciones en México. En lo económico, imagen que se puede presenciar como las reglas del mercado laboral, así como la reducción de salarios. En lo social, migración de la gente del campo por falta de oportunidades de empleo. También encontramos lo cultural, la desintegración de la diversidad de culturas
y lo político, presiones exteriores que pueden modificar y cuestionar al Estado-nación. Todo grupo o asociación que se extiende más allá de las fronteras de un estado particular y que adopta una estructura orgánica permanente. Es un proyecto que tiene por objetivos contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación mediante la promoción de debates informados de temas de política educacional y reforma educativa. Su propósito es contribuir a la paz y a la seguridad, promoviendo la colaboración entre las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura. Es un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional. Elabora diagnósticos y comparativos entre naciones y se preocupa por exponer la matrícula en todos los niveles y ofrecen servicios de calidad en adquisición de conocimiento y habilidades. Organismo que contribuye a su diseño e implementación en la perspectiva de la promoción, protección y respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes en la región. Contribuye en proyectos educativos y sociales, con la finalidad de hacer accesible la educación a toda la población para mejorar la calidad de vida. Organización global no gubernamental y sin fines de lucro, que ha trabajado para todos los aspectos de la educación y la atención de la primera infancia desde 1948. Satisface los programas de desarrollo tanto económicos, humano, educativo, ecológico. Se preocupa por la alfabetización, la educación básica y el desagüe educativo. Contribuye al desarrollo de recursos humanos, facilita el acceso universal a la educación y fortalece la planificación, la organización, la administración y métodos de enseñanza, apoyando las reformas de los sistemas nacionales de la educación. Busca contribuir en el desarrollo de América Latina. Coordina las acciones encaminadas a su promoción en el desarrollo social y con propuestas educativas a la difusión de valores, la dimensión ética, los comportamientos propios de la ciudadanía y generación de capacitación y destrezas para la competitividad. La situación de la educación en América Latina han arrojado que los resultados en las pruebas nacionales e internacionales denotan importantes preocupaciones. Los países de la región obtienen los resultados más bajos en las pruebas internacionales y sus mejoras no son suficientes para superar a otros países. Solo 3 de 9 países que participan en las pruebas PISA, que son Chile, Colombia y Perú, muestran avances con relaciones a versiones anteriores. No obstante, siguen siendo los países de más bajo desempeño. La disminución de las brechas de desigualdad es una prioridad. Los niños provenientes de las familias pobres alcanzan menos puntajes que aquellos provenientes de familias de clase media y alta. Las escuelas no logran desarrollar en sus estudiantes las competencias. En América Latina existen los rankings regionales de estos test internacionales realizados a jóvenes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencia. Están encabezados por Chile, por encima de la potencia económica de Brasil y por México. Entre los desafíos de la educación en América Latina, solo el 60% de quienes comienzan el bachillerato se gradúan, de acuerdo con el reciente reporte del Banco Interamericano del Desarrollo. Muchos dejan la escuela primaria y los primeros años de secundaria. Esto es una tragedia para la región. En la educación y el crecimiento inclusivo, en cuestiones de productividad, en América Latina es la excepción de las economías emergentes. Una mayor productividad podría hacer avanzar en el crecimiento inclusivo e incidir en la reducción de la pobreza y la desigualdad. La educación en México tiene varias complicaciones, entre las cuales destacan insuficiente, desigual y de calidad incierta. La
Las características mencionadas con anterioridad se profundizan entre más alto sea el nivel escolar y varían dependiendo de la región geográfica, esto de acuerdo con el informe diagnóstico del derecho a la educación del Coneval. Educación insuficiente. En promedio hay 34 alumnos por cada profesor en educación secundaria. La media para los países de la OCDE es de 13 por cada docente. En la educación primaria, solo 4 de cada 10 escuelas cuentan con computadoras e internet para los alumnos. En primaria, 2 de cada 10 estudiantes recibió los libros de texto gratuitos hasta la tercera semana del ciclo escolar o incluso después. Educación desigual. Los problemas más grandes del sector educativo son brechas sociales y regionales. El acceso y ejercicio del derecho a la educación es menor para los grupos vulnerables, especialmente en las regiones rurales. El 36,2% de los profesores de primarias indígenas no cuentan con programas de estudio. El nivel más alto de demora en entrega de libros de texto gratuitos se presenta en escuelas indígenas. A escala nacional, 3 de cada 10 alumnos abandonan los estudios por falta de dinero. Educación de baja calidad. Los resultados de la prueba PISA 2018 demuestran que 45 de cada 100 estudiantes no entienden lo que leen. Planea 21 de cada 100 no aprende lo suficiente en matemáticas. Con estos resultados, México tiene una puntuación por debajo del mínimo en todas las áreas y uno de los peores puntajes en todos los miembros de la OCDE. En todos los niveles, 33,9% de los estudiantes tienen conocimientos insuficientes en lectura y comunicación. A escala nacional, 40% de los docentes no concluyó los programas de capacitación. ¿Por qué es importante el ejercicio efectivo del derecho a la educación? El acceso y ejercicio efectivo del derecho a la educación está estrechamente ligado con otros derechos sociales en México, la alimentación, la salud y a la no discriminación de los derechos determinantes en el desempeño académico de los habitantes. Quienes gozan del derecho a la salud tienen más probabilidades de acceder a otros derechos como el trabajo, la cultura y el medio ambiente. Especialmente en México, la educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico.